Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, desde la dirección del Museo del Vino, su directora me ha pedido, que no nos puede acompañar esta tarde, me ha pedido que les dé la bienvenida por acudir a esta nueva cita, en este caso con la Asociación Quixote Innovation, a quien le damos las gracias, a Joaquín, a su presidente, por el trabajo que está realizando de traer un viernes al mes conferencias tan interesantes como la que vamos a poder disfrutar esta tarde de turismo, pero turismo inteligente. Estamos deseando, Esther, escucharte y ver cómo podemos aprovechar aquello que nos va a contar hoy para mejorar nuestras ciudades, para que se genere riqueza en torno al turismo, puesto que sabemos que es muy importante para nuestros territorios. Así que ya no me voy a extender más porque hemos venido a escuchar a Esther, pero le voy a ceder la palabra antes a Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tus palabras. Bueno, pues ya sabéis que yo soy muy ágil y muy rápido. Bienvenidos, muchísimas gracias. En esta ocasión con Estrella vamos a hablar de turismo inteligente, entendiendo el turismo inteligente basado en tecnología y en sostenibilidad, y entendiendo que este viaje es bidireccional. Tenemos que entender los nuevos territorios, cómo podemos conocerlos, y también, si somos receptores de turismo, tenemos que entender este nuevo cliente, qué es lo que está demandando y cómo podemos atraer su atención. Si seguimos trabajando como hasta ahora, obtendremos los resultados que tenemos hasta ahora. Si queremos que algo mejore, nosotros tenemos que mejorar. Para eso tenemos que pensar en estos dos grandes factores que nos va a desvelar Estrella, como son, y antes decía, la tecnología y la sostenibilidad. Bueno, Estrella es muy conocida en el ámbito del turismo, pertenece a todas las asociaciones internacionales de turismo y, como decía, al igual que muchas veces vamos a buscar territorios interesantes fuera de nuestro entorno, muchas veces también se buscan ponentes fuera de nuestro entorno, cuando tenemos una persona que además es profesora investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha y la tenemos muy cerquita en Ciudad Real. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer esta invitación tan especial a Quixote Innovation, particularmente a Joaquín. Para mí es un gran honor estar hoy aquí con vosotros. Admiro la labor que ellos realizan de difundir la ciencia y de todas las actividades vinculadas con innovación que llevan a cabo. Por lo tanto, bueno, pues estoy encantada de estar aquí con vosotros. Doy también las gracias a los diferentes colaboradores, como el Ayuntamiento de Valdepeñas, el Museo del Vino y Bodegas Arúspice, por permitir que se lleven a cabo este tipo de eventos. Y, como no, gracias a vosotros, porque sin vosotros este tipo de charlas divulgativas no serían posibles. En el día de hoy, os quería hablar de algo, de un concepto que no sé si alguno de vosotros lo conoce, es el turismo inteligente. Yo realmente no he estudiado turismo, yo soy profesora de marketing en la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, me especialicé en marketing, pero mi pasión siempre a nivel tanto personal como a nivel de investigación ha sido el ámbito turístico. Entonces, bueno, pues he querido enfocar mi carrera y todos mis esfuerzos en algo que me encanta, ¿no? Es analizar el turismo y cómo puede mejorar el turismo analizando diferentes ámbitos, ¿no? Analizando los propios destinos, analizando los territorios, analizando la mejora de las experiencias de los turistas que visitan un destino, y algo muy importante que a veces se olvida cuando hablamos de turismo, y es el bienestar de los residentes, porque también es un agente muy importante que forman parte de ese ecosistema turístico, ¿no? Pues bueno, pues hablaremos
de esos tres elementos, ¿no? Y de cómo la tecnología y la sostenibilidad, como nos adelantaba Joaquín, pues ayuda a crear esas mejores experiencias, ese bienestar y esa mejor gestión de los destinos. Para ello analizaremos también qué se está haciendo en España y qué se está haciendo a nivel europeo. Veremos algunos casos de éxito de cómo se aplica la tecnología para mejorar la sostenibilidad en diferentes destinos, como decía, tanto europeos como españoles. En los últimos años he estado involucrada en algunos proyectos de ámbito internacional, por lo tanto la mayoría de los ejemplos que voy a traer aquí pues vienen de mi experiencia, ¿no? como asesora, como coaching hacia esos destinos. Entonces, bueno, no quiero dar más preámbulos sobre esta charla y me gustaría, bueno, pues que comenzásemos ya. A ver si me pasa. Ahora sí. Bueno, hemos hablado de turismo inteligente. Ahora casi todos utilizan también las siglas en inglés, ¿no? Lo podemos traducir como Smart Travel, Smart Tourism. Vamos a hablar de turismo inteligente, pero antes tenemos que definir qué es turismo inteligente, ¿no? Para ello, os he dado esta definición. Es complicado encontrar una definición concreta de turismo inteligente porque existen muchos autores, cada uno lo define de una forma, pero analizando esas diferentes definiciones he llegado a la conclusión de que el turismo inteligente se puede definir así. Es decir, consistiría en meter en una coctelera diferentes elementos, ingredientes que son principales para que se cree ese turismo inteligente. Uno de esos principales elementos es el uso de tecnología, pero tecnología sobre todo que sea disruptiva, tecnología muy avanzada, tecnología inteligente. Otro elemento importante que nunca tenemos que descuidar es el factor humano, las personas. Cuando consideramos cualquier tipo de actividad y más dentro del ámbito turístico, tenemos que poner a las personas en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a olvidar que dentro del turismo inteligente las personas, tanto las personas que proporcionan el servicio como aquellas que reciben ese servicio turístico, van a ser esenciales y es en las que tenemos que pensar. Elementos sociales, interacción entre personas, empresas y personas, entre empresas, interacción con tecnología. Esa parte de interacción yo la denomino parte social y también es muy importante dentro de esta coctelera, ¿no?, que va a formar el turismo inteligente. Y, cómo no, la sostenibilidad. La sostenibilidad también es esencial dentro del turismo inteligente, aunque luego vamos a ver que tanto a nivel nacional como a nivel europeo existen otros pilares que se están analizando y que se consideran muy importantes para que un destino pueda ser inteligente. La sostenibilidad y la tecnología son los dos pilares principales. ¿Y para qué se utilizan estos elementos que hemos metido en la coctelera? Pues para lograr dos propósitos que nunca tenemos que perder de vista, ¿no? Crear experiencias únicas a los visitantes de un destino o a las personas que visitan nuestra empresa turística y, por otro lado, crear bienestar a los residentes del propio destino. Por lo tanto, el turismo inteligente al final tiene esta doble finalidad, ¿no? Crear esas experiencias únicas y crear ese bienestar para los propios residentes del destino. Vamos a empezar a desglosar cada uno de esos aspectos que decíamos que eran esenciales, ¿no?, en ese turismo inteligente. Y empecemos con la sostenibilidad. Seguro que la mayoría de vosotros conocéis cuáles son los diferentes elementos que se consideran cuando se analiza la sostenibilidad, ¿no? A mí me gusta dividirlo principalmente en 4 componentes, aunque la mayoría de los autores lo dividen en 3. Me gusta desagregarlo un poquito más.
El primer elemento importante de la sostenibilidad es el ámbito ambiental, ¿no? El ámbito más ecológico. Bueno, pues quizás es el que todos más conocemos y el que principalmente los destinos pues intentan cuidar mucho más, ¿no? Eficiencia de los propios recursos, del propio destino, protección del medio ambiente. Sin embargo, existen otros tres elementos que también forman ese concepto de sostenibilidad. Un elemento muy vinculado es la sostenibilidad social, como dentro de un determinado destino tenemos que permitir la inclusión a otros agentes locales, a personas del propio destino. Cómo tenemos que intentar crear empleo local, cómo tenemos que cuidar determinados aspectos de inclusión como la discapacidad, personas que tengan alguna necesidad especial. Es decir, tenemos que tener en cuenta a los aspectos sociales, ¿no?, cuando analizamos esa sostenibilidad. También la sostenibilidad cultural. Muchas veces este tipo de sostenibilidad está asociada con la primera, con la ecológica y ambiental. Es decir, el cuidado del patrimonio cultural, ¿no?, que tenga un determinado destino. Y por último, la sostenibilidad económica. Como al final pues tenemos que intentar generar una repercusión económica dentro de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro destino, ¿no? Lo veremos además en el avance del ámbito sostenible. Hablaremos ahora de ello. Bueno, hemos hablado de los diferentes elementos que componen la sostenibilidad, que yo lo suelo dividir en esos cuatro, pero ¿para qué nos sirve la sostenibilidad o cómo aplicamos la sostenibilidad a un determinado destino? Bueno, al final, como decíamos al inicio, la sostenibilidad tiene el mismo objetivo que tiene el turismo inteligente. Nos sirve sobre todo para mejorar la vida de los residentes y también pues, para poder crear satisfacción en los turistas. Vamos a ver después que el perfil de los turistas está cambiando y estamos viendo que existe un segmento muy definido de turistas, de población, que velan por esa sostenibilidad, que intentan viajar a destinos que bueno, pues, cuidan de sus recursos, tienen en cuenta esos elementos, ¿no?, sostenibles. Por lo tanto, bueno, pues, al final, ese turismo sostenible busca también ese doble objetivo, facilitar la vida de los residentes y crear satisfacción a esos turistas que piensan en la sostenibilidad, ¿no?, que están guiados por esa sostenibilidad. Sin embargo, existe un problema muy importante y es la concienciación de la sostenibilidad en todos los sentidos. Concienciar a los destinos, concienciar a las empresas y concienciar a las propias personas. Yo bueno, formo parte de un foro nacional que se dedica a determinar cuáles son las competencias que deben de tener las empresas turísticas. Y una de esas principales competencias es la sostenibilidad. El martes pasado estaba en una reunión en Madrid con un grupo de directores de hoteles, de grandes cadenas españolas. Y el principal problema que tenían estos hoteles era el tema de la sostenibilidad. Porque claro, cuando una persona va de vacaciones se olvida de la sostenibilidad. En la bañera la llena de agua para darse una ducha, deja las luces encendidas, bueno, en el buffet pues desperdician comida. Es muy complicado velar por la sostenibilidad muchas veces cuando se está de vacaciones. Sin embargo, la clave, comentando en ese foro aquellos que participamos, ¿no?, llegamos a la conclusión de que la clave está en la comunicación, en la concienciación de qué es la sostenibilidad. Entonces, qué importante sería que cuando un turista llega a un determinado hotel se le explicaran las diferentes actividades que ese hotel lleva a cabo
para pues, mejorar la eficiencia, mejorar pues, la gestión de los diferentes recursos, ¿no? Y cómo esa mejora de gestión puede repercutir en el propio turista. Quizás, a lo mejor ya no llenaría esa bañera o ya no encendería todas las luces, sino que tendría un consumo mucho más responsable. Entonces, la concienciación, la comunicación es algo esencial. Yo soy profesora, por lo tanto, la formación va intrínseca en mí, ¿no? Creo que es esencial para todo. Si no existe comunicación entre los diferentes agentes, al final pues, no se consiguen los objetivos, ¿no? Bueno, pues, concienciación y la búsqueda de esos dos objetivos son esenciales en esa sostenibilidad. Sin embargo, la sostenibilidad va evolucionando y bueno, estamos llegando a un siguiente nivel, que es lo que se denomina, lo adelanto aquí, turismo regenerativo. Realmente no es nada nuevo, es algo que siempre hemos tenido. Quizás lo nuevo es el nombre, turismo regenerativo. Este turismo regenerativo lo que busca es el cuidado de lo local. Es decir, lo que se intenta es que un turista que visita mi ciudad, que visita mi pueblo, que visita mi destino, se empape de mi cultura, se empape de los productos locales, se empape de mi filosofía de vida. Es lo que se trata de conseguir en este turismo regenerativo, que se está avanzando bastante en ello. Aquí he traído algunos ejemplos a nivel internacional, sin embargo, a nivel local lo vamos a ver en algunos ejemplos y lo vemos cada día, ¿no? A nivel más internacional, bueno, pues en México se intenta pues, que los turistas prueben productos locales, pues que son mucho más naturales, que conozcan los productos que quizás no existen en el país de origen de ese turista. Costa Rica lo que intenta es crear determinados alojamientos para que el turista se empape de ese ambiente, ¿no? De ese entorno, ¿no? Nueva Zelanda lo que ha creado es un decálogo con los principales valores que tienen sus habitantes para que cuando un turista les visita, pues, bueno, pues, le transmita esos valores, esa filosofía de vida y que bueno, pues, formen parte del propio destino. Otro destino que también he asesorado son las Azores. Las Azores llevan a rajatabla el turismo regenerativo, porque desde que visitas las islas eres partícipe de la forma de vida, de la gastronomía, de la naturaleza. La verdad es que es maravilloso pues, ver las diferentes actividades que se están llevando a cabo por parte de los destinos en este sentido. Y es algo bueno, pues, que nos lo encontramos todos los días, ¿no? Como cualquier turista que viene a Valdepeñas, ¿no? Pues, los propios residentes pues, le aconsejan sobre qué tipo de productos probar, porque son típicos locales, ¿no? O cómo, qué monumentos debe de visitar. Es decir, al final intentas hacer partícipe, hacer tuyo a ese turista, ¿no? que visita tu territorio. Bueno, pues es la tendencia que están llevando a cabo los diferentes destinos en cuanto a sostenibilidad. Por ejemplo, existe una certificación o varias certificaciones de sostenibilidad, pero no existen certificaciones de turismo regenerativo. Entonces, bueno, pues estamos en ello, ¿no? Avanzando en ello. Vamos a hablar ahora de otro elemento que es esencial, ¿no? En ese turismo inteligente. Hemos hablado antes de sostenibilidad, pero no tenemos que perder de vista una parte muy importante, una herramienta que va a guiar a todas las acciones dentro del turismo inteligente, que es la tecnología, ¿no? Dentro de la tecnología vamos a ver dos aspectos importantes. Vamos a ver qué perfil nos encontramos de turista, vamos a ver qué características principales tiene el nuevo turista que visita un determinado destino, que compra en una empresa turística, que visita un determinado restaurante, y vamos a hablar también de algo esencial, los datos, la gestión de datos,
porque además Europa está centrada en la gestión de datos. Para ellos el turismo inteligente y un destino turístico puede ser inteligente si sabe gestionar los datos. Los datos son oro y de esto tenemos que ser conscientes todos. Empezamos con el perfil de turistas. Hemos hablado de que los turistas están cambiando, nosotros cambiamos nuestros comportamientos, ¿no? Ya no nos comportamos como nos comportábamos antes, sobre todo con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? El nuevo turista es más sostenible, intenta reciclar más, cuidar más el medio ambiente, es más tecnológico, utilizamos más los teléfonos móviles, internet, planificamos mucho más nuestra visita a un determinado destino, mirando diferentes redes sociales, páginas web turísticas, determinadas herramientas tecnológicas, ¿no? Y además es innovador, busca nuevas experiencias que no haya tenido antes. Por lo tanto, existe una combinación que hace que aparezca un nuevo perfil de turista. Las empresas turísticas, hoteles, guías turísticos, restaurantes, diversas empresas de intermediación como agencias de viajes y los propios gestores de los destinos tienen que ser conscientes de este nuevo comportamiento, ¿no? De esa búsqueda de información a través de nuevas tecnologías, de ese aspecto innovador de búsqueda de nuevas experiencias del turista y de esa búsqueda de la sostenibilidad, ¿no? Para ello, las pymes turísticas, administraciones públicas, etcétera, tienen que intentar buscar una serie de elementos en esos turistas. Por un lado, el user experience o la creación de experiencias únicas. Cuando nosotros viajamos, queremos experiencias que no hayamos experimentado antes. Queremos además que cuando vayamos a un hotel, conozcan mi nombre. Si yo me he alojado en ese hotel, que sepan exactamente qué me gusta. Que sepan si yo, por ejemplo, he cenado en el restaurante de ese propio hotel para ofrecerme alguna sugerencia que tengan en ese momento en ese restaurante. Que sepan qué tipo de actividades me gustan para que cuando yo vaya al hotel me informen sobre eventos que haya en esa ciudad y a los que a mí me encantaría asistir porque ya saben esa información de mí. Es decir, esas son experiencias únicas. Por ejemplo, hace unos meses me invitaron a Cabo de Gata a dar una charla que había de turismo azul y cuando llegué, yo además iba súper justa de tiempo, llegué al aeropuerto de Cabo de Gata a las 2 y a las 3:30 tenía que moderar una mesa redonda. Entonces, yo ahí pensando en cómo llegar al hotel y tal, cuando llegué al aeropuerto me estaban esperando, ya sabían mi nombre, sabían a qué hora llegaba, había un mini esperando a cada uno de los ponentes que iban a ese congreso. Cuando llegamos al hotel tenían toda la información mía de si era alérgica a alguna comida, que me gustaba, sabían todo de mí. Entonces, esa experiencia que se lleva el usuario, cuando te dan ese tipo de servicio, no lo olvidas nunca. Entonces, por lo tanto, es importante crear experiencias únicas para esos turistas, ¿no? Personalización. Al final, considero que la creación de experiencias y la personalización van de la mano. Para ello, la tecnología va a tener un elemento principal. Y los datos. No hemos dejado de lado los datos en todo lo que estamos contando. Automatización, uso de diferentes herramientas tecnológicas, procesos mucho más intuitivos, ¿no? mucho más rápidos, y la capacidad de adaptación constante a los cambios. Por parte de los destinos, que los destinos se vayan adaptando a los cambios existentes, a las empresas turísticas,
y sobre todo que se adapten a los cambios en el comportamiento de los consumidores, ¿no? Para ello, pienso que las personas son esenciales, ¿no? Los diferentes empleados de cualquier ámbito pues son esenciales en adaptación, en cómo se deben de formar, ¿no?, sobre los cambios en el comportamiento de las personas para poder crear mejores servicios. Por lo tanto, vemos que los nuevos turistas, los nuevos consumidores de servicios turísticos tienen estas características. Son consumidores que buscan personalización, consumidores hiperconectados que utilizan Internet, se descargan un código QR, utilizan el móvil, utilizan el portátil, utilizan diferentes herramientas tecnológicas al mismo tiempo. Consumidores informados, antes de visitar un destino, se empapan de qué elementos, qué monumentos visitar, qué restaurantes, dónde ir a comer, ¿no? Qué recorrido van a hacer cada uno de los días, cuáles son los eventos típicos de ese lugar que va a visitar. Consumidores cada vez más sostenibles, pero para ello tenemos que concienciar sobre qué es sostenibilidad, y consumidores que interactúan y buscan experiencias, ¿no? Elementos que todos tenemos que tener en cuenta porque, bueno, pues es la tendencia, ¿no? Como he comentado previamente, yo soy profesora de marketing y aquí, en esta gestión de experiencias, el marketing ocupa un papel fundamental, muy importante. Es importante que los destinos utilicen el marketing digital para crear experiencias en los usuarios, para recoger datos y para hacer algo muy importante, porque los datos por sí solos no sirven de nada. Lo importante es crear insights, otra palabra, en marketing se utilizan un montón de palabras inglesas. Insights es toma de decisiones, ¿no? Resultados. Los datos no nos sirven de nada si no sabemos analizarlos, si no sabemos evaluarlos y no podemos interpretarlos. Entonces, las empresas, los destinos, tienen que recoger datos, sobre todo a través del uso del marketing digital, pero sobre todo tienen que tener formación en cómo analizar, gestionar e interpretar esos datos para poder llevar a cabo acciones que puedan ser efectivas dentro del destino, que puedan crear rentabilidad y beneficios dentro del destino. Lo mismo ocurre con las empresas turísticas que operan dentro de ese destino, ¿no? Es importante la recogida de datos para poder llevar a cabo importantes decisiones. ¿Cuándo se consiguen datos en este proceso de turismo, ¿no? Pues se recogen datos durante todo el ciclo de vida del turista. Es decir, desde que el turista empieza a planificar su viaje y accede, por ejemplo, a la página web del destino que quiere visitar, mira páginas como Booking para buscar la reserva del hotel, busca en redes sociales informándose sobre determinados eventos que hay dentro del destino. Es decir, ve una campaña que ha lanzado ese destino. Todos esos elementos forman parte de acciones que lleva a cabo el destino o empresas que trabajan con el destino, bueno, pues para captar a ese turista hacia el propio lugar, ¿no? Pero durante ese proceso se están captando datos. Es decir, pues se sabe cuántas personas han visto una determinada red social o una determinada noticia que se publica en una red social, se puede analizar el número de personas que entran en una página web turística del destino. Es decir, todos esos elementos sirven para recoger datos. Pero cuando el turista llega al propio destino, también se recogen datos. Si yo me escaneo un código QR para ver el menú de un restaurante, yo estoy recogiendo datos, pero lo mismo cuando me descargo un código QR para ver la historia de un determinado monumento que estoy visitando en ese momento. Cuando, por ejemplo,
ejemplo, pues hago algún pago con el móvil en algún establecimiento turístico, también estoy ofreciendo datos. Cuando yo estoy utilizando una red local, una red wifi local, también estoy generando datos. Es decir, son elementos que le sirven al destino y a las empresas turísticas pues, para conocer cuál es el perfil de esos turistas, ¿no? Muchas veces esos datos no se tienen en cuenta, pero para eso estamos formando a destinos y a empresas, ¿no? Esa ha sido mi labor en un proyecto, bueno, que ahora os comentaré, ¿no? Informar o enseñar a cómo recoger esos datos y cómo utilizar esos datos, ¿no? Pero también se producen datos cuando el turista ya se ha marchado, pues porque el turista pues, utiliza elementos de CRM, es decir, a lo mejor establece escribe un email a alguna empresa, al hotel, por ejemplo, pues para agradecerle alguna atención que ha tenido. En este caso normalmente son las empresas turísticas las que primero contactan con esos turistas, ¿no? Para agradecerle pues, esa estancia, y el turista bueno, pues responde un determinado cuestionario, se van recogiendo datos de esa forma. Encuestas de satisfacción, ¿no? Principalmente. Asesoramos también o recomendamos que las empresas turísticas intenten mantener una relación con esos turistas que han visitado un determinado lugar, para fidelizarnos, ¿no? Para hacer que esos turistas vuelvan a ese destino. Durante todo ese proceso se están recogiendo datos. Por lo tanto, vemos que durante todo el ciclo de vida del turista, desde antes de llegar al destino, durante el destino y después de visitar ese destino, se van recogiendo datos. Pero como decía, esos datos no sirven de nada si no los analizamos y si no los interpretamos, ¿no? Ahí está la función del propio destino y de las empresas turísticas que participan dentro de ese destino. Cómo se deben de analizar esos datos pues para llevar a cabo decisiones dentro de las empresas turísticas, dentro de los hoteles, dentro de los restaurantes, cómo gestionar los recursos turísticos del propio destino, cómo mejorar determinados servicios dentro de ese destino, pues mejorar el uso de la iluminación, de la energía, de la recogida de basura, de los residuos. Luego veremos algún ejemplo de cómo esos datos ayudan a gestionar esos recursos de esos destinos, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta la importancia de recoger datos y de la interpretación para llevar a cabo después diferentes acciones dentro del propio destino. Hemos hablado todo el tiempo de tecnologías inteligentes, sin embargo, creo que aún no hemos definido lo que es una tecnología inteligente o una tecnología que pueda ser disruptiva. En general, a mí me gusta definir la tecnología inteligente como aquella que, mediante determinados procesos automáticos, automatizados, estudia y toma decisiones a partir de datos recopilados. Como veis, aparecen de nuevo los datos y la interpretación de los datos en esas tecnologías inteligentes. ¿Ejemplos de tecnologías inteligentes? Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, pero existen muchos más, ¿no? Internet de las cosas, cómo intentamos interconectar determinados elementos. Por ejemplo, simplemente el pago a través del móvil es un ejemplo de Internet de las cosas. O cómo el uso de los diferentes sensores, que cada vez se están incorporando más en las diferentes ciudades, pues nos permite tener datos, forma parte también de Internet de las cosas. Blockchain, quizás el blockchain está más en fase experimental, quizás el ejemplo más conocido son las criptomonedas, ¿no? Es un ejemplo de blockchain, pero ya muchos contratos que se hacen dentro del ámbito turístico con empresas llevan asociadas el blockchain. Big Data, gestión de datos, como hemos visto antes, Cloud Computing, determinadas gestiones que se hacen en la nube, ¿no? Pues muchas plataformas ya están en la nube, ¿no? Pues son mucho más seguras, más accesibles.
Inteligencia artificial, vemos cómo también se utiliza cada vez más en muchos ámbitos. Por ejemplo, no sé, en los hoteles, pues vemos que Alexa cada vez está más introducido dentro de las nuevas habitaciones, ¿no? Yo creo que hay el uso de robots, porque van a permitir la automatización de algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, hacer el check-in dentro de los diferentes hoteles. Es decir, vemos ya muchos ejemplos de inteligencia artificial, ¿no? Realidad virtual, tenemos también algunos ejemplos, ¿no? Además lo tenéis muy de cerca, el uso de la realidad virtual dentro de Valdepeñas. Cómo podemos visualizar determinados elementos, determinados monumentos de una forma muy diferente, ¿no? Cómo podemos visualizar elementos históricos, ¿no? A través del uso de unas determinadas gafas especiales, o elementos vinculados con ciberseguridad, ¿no? Son algunos tipos o ejemplos de tecnologías inteligentes que, bueno, pues cada vez están adoptando más los diferentes destinos y las empresas turísticas. Todas estas tecnologías inteligentes al final deben de tener una relación entre ellas, deben de estar interconectadas, ¿no? Aquí vemos muchos de los elementos que acabamos de citar. 5G también es esencial que cada vez lo tengan más los destinos para poder propiciar el uso de estas tecnologías dentro de los propios destinos. Y bueno, pues es esencial pues esa familiarización con estos elementos dentro de las empresas, dentro de los destinos, por un único motivo, porque estas tecnologías son cada vez más demandadas por los turistas, ¿no? Cuando visitan un determinado destino. Por lo tanto, elementos a considerar hasta ahora, cómo debemos de intentar mejorar la experiencia de los consumidores. La diferenciación es muy importante, la diferenciación del servicio que yo ofrezco a ese turista que me visita. Usar la tecnología para llegar a la demanda. Hablamos de hacer campañas, de utilizar el marketing digital, ¿no? Muy importante para poder llegar a esos nuevos turistas, ¿no? Vemos también cómo la tecnología cada vez es más escalable, cómo la tecnología se puede incorporar en plataformas mucho más avanzadas, cómo además nos permite mejorar la sostenibilidad, el uso de la tecnología, y algo muy, muy esencial, cómo la tecnología nos permite crear plataformas para que exista una colaboración entre los diferentes actores que participan en un destino. No pueden ir de forma independiente las administraciones públicas, ayuntamientos, diputación, gestores turísticos de un determinado destino, empresas turísticas, residentes y turistas. Todos tienen que ir en consonancia, tienen que ir de la mano. Y la tecnología permite incrementar esa colaboración dentro de un destino. Seguimos avanzando en algo que, bueno, pues hemos hablado, ¿no? Los datos, importancia de los datos. En primer lugar, como decíamos, para que se empiecen a analizar datos, tenemos que hacer ver a los gestores turísticos, a las empresas turísticas, lo importante que son los datos, ¿no? Debemos de concienciar sobre ello, debemos de crear una cultura del dato, que es lo que comentamos aquí, ¿no? Como decía, es la tendencia de Europa. Cómo concienciar de la importancia de la gestión de los datos y crear una cultura del dato dentro de los diferentes municipios, dentro de los diferentes destinos. De esta forma, si el propio gestor del destino es consciente de la importancia del dato, va a poder ayudar a gestionar mejor el destino y va a poder colaborar y crear sinergias con los actores, con las empresas turísticas que participan en ese propio destino. Es decir, el primer elemento o la primera institución que debe ser consciente de la importancia de los datos
es la administración pública que gestiona el turismo dentro de un territorio, las empresas turísticas, porque si ellos son conscientes, lo van a saber transmitir a los turistas y a los propios residentes, ¿no? Y eso al final lo que va a crear es una mayor colaboración en esa gestión del dato. Van a poder compartir datos, administración pública, diferentes empresas turísticas, y al final eso, bueno, pues va a redundar en una mayor satisfacción de residentes y de turistas. Importancia de colaboración en la gestión de datos. No sé si habéis escuchado hablar de los espacios de datos. Se está creando en Europa espacios de datos en diferentes sectores. El sector de la energía, el sector de la automoción, pero sobre todo se está haciendo mucho hincapié en la creación de un espacio único de datos turísticos, ¿no? Para ello tienen que participar las empresas y administraciones públicas ofreciendo datos en ese espacio, para que todos se puedan aprovechar del uso de esos datos. No es nada sencillo porque, bueno, pues por el tema de protección de datos no es nada sencillo, pero es hacia donde son las acciones que está llevando a cabo Europa, ¿no? Crear un espacio único de datos para que todos los actores se puedan beneficiar de esos datos. ¿Por qué son importantes los datos en turismo? O en cualquier sector, ¿vale? Lo estamos aplicando en turismo. Pieza clave para acelerar la transformación de las ciudades. Me ayuda a gestionar mejor los recursos, la basura, la electricidad, temas vinculados a circulación, a tráfico, aparcamiento. Todo se pueden gestionar, todos los recursos del destino, si sabemos gestionar bien los datos. Conocer en tiempo real el estado del destino. Vamos a ver después que los destinos más avanzados tienen unas plataformas denominadas dashboards o cuadros de mandos, donde aparece en tiempo real pues, el número de turistas que están visitando ese destino, el número de reservas que hay de hoteles, el número de reservas de restaurantes, el número de personas que han asistido a un determinado evento, número de personas que han visitado hasta ese momento un determinado monumento dentro de ese destino, y ese cuadro de mandos se comparte con todos los agentes que pueden tener interés turístico en un destino. Pues, como decía antes, agencias de viajes, turoperadores, guías turísticos, hoteles, restaurantes. Todos esos datos se comparten y se pueden llegar a tomar decisiones importantes, ¿no? Pues, en el hotel, pues conocer pues, qué tipo de actividades se están reservando más. Es decir, al final a esa información pueden acceder todos esos actores y pueden llegar a conclusiones mucho más importantes. Mejora la toma de decisiones, ¿no? Si sabemos interpretar esos datos. Se llama Smart Data o Smart Data, aquellos datos que se analizan y que permiten tomar decisiones. Permite realizar predicciones y simulaciones en base a esos datos que tenemos, a esos datos históricos, y como siempre no debemos olvidarnos de la formación, ¿no? Cómo es importante formar sobre cómo se deben analizar y gestionar esos determinados datos. Este es un ejemplo de ese dashboard o cuadro de mandos, ¿no? que tienen muchas ciudades. Este es un ejemplo de un dashboard de la Costa del Sol. La Costa del Sol tiene un dashboard único en el cual, bueno, pues aparecen en tiempo real, además de esta información, otro tipo de informaciones, ¿no? A la que pueden acceder todo tipo de empresas turísticas, pues para la toma de decisiones, ¿no? Para llevar a cabo también predicciones. Entonces, es importante que se establezca este tipo de plataformas en los diferentes destinos. Y hemos hablado de la importancia de los datos, ¿no? La importancia de gestionar datos.
Imaginaos, me voy a la diapositiva anterior. Os voy a poner situación para ver si creéis que es importante la gestión de datos o no. Imaginad que vosotros, como destino turístico, queréis hacer una determinada campaña o queréis centrar en un segmento, en un grupo de población muy concreto. Estamos hablando de la Costa del Sol. Imaginaos que la Costa del Sol quiere hacer una campaña dirigida a que pues vengan más turistas, ahora que es el Festival de Málaga, que vengan más turistas atraídos por ese Festival de Málaga. ¿Vale? Va a hacer una campaña dirigida a ese grupo de personas que pueden estar atraídos por ese tipo de eventos. ¿Dónde creéis que debo de lanzar esa campaña? A mí me hicieron esta pregunta, por eso os lo pregunto a vosotros. ¿Sabéis lo que dije yo? Yo dije en redes sociales. Yo pensaba que las redes sociales era el elemento que podía guiar más a un turista a visitar un determinado destino. ¿Vale? Esto me lo preguntaron hace algunos años, ¿no? Y me ofrecieron datos para ver si yo estaba equivocada o no estaba equivocada. Me ofrecieron estos datos que tenía la Costa del Sol. Estos son los lugares que normalmente visitan los turistas para planificar su viaje, ¿no? Antes de visitar un determinado destino dentro de la Costa del Sol. Principalmente en el año 2019 analizaban páginas web turísticas de la Costa del Sol, la propia página web turística que tiene la Costa del Sol, la experiencia propia les servía para visitar un propio destino, la recomendación de familiares y amigos, oficinas de turismo de ese destino. Sin embargo, las redes sociales ocupaban solamente un 0,98%, algo muy insignificante. En el 2021, el elemento que más se utilizaban para planificar un viaje, para visitar un destino, eran las páginas web, la experiencia propia, familiares y amigos. Las redes sociales ni siquiera aparecían en esa planificación. Quizás, si no se hubieran tenido estos datos, pues yo hubiera realizado la campaña principalmente en redes sociales, porque yo a lo mejor puedo pensar que es el lugar que más visita un turista para informarse, ¿no? Y que puede hacer que visiten un determinado lugar, ¿no? Es decir, cómo el uso de los datos, la gestión de los datos, permite la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con la creación de campañas. Entonces, es importante ver cuál es el comportamiento, ¿no?, de esos turistas antes de visitar esos destinos. Bueno, aquí simplemente algunos, lo hemos comentado antes, ¿no?, algunos beneficios que puede tener un destino con esa gestión de esos datos, ¿no? Mejorar la interacción y compromiso con el turista, realizar análisis de mercado y fundamentar la toma de decisiones, mejorar la sostenibilidad y la propia accesibilidad del destino. Luego veremos que la accesibilidad es un pilar también muy importante para evaluar un destino, ¿no?, para ver si es inteligente o no. Y también nos permite mejorar esa planificación y rentabilidad de los servicios turísticos en el propio destino. Os he incorporado a continuación algunas herramientas que pueden ayudar a algunos destinos y a empresas turísticas a mejorar el uso de la tecnología, porque se proporcionan fondos, recursos económicos, pues para mejorar ese uso de la tecnología, mejora de la sostenibilidad, ¿no? En Castilla-La Mancha se lanzó el Plan Adelante. Entonces, existían muchas partidas que estaban muy vinculadas a la mejora de la tecnología dentro de las empresas turísticas, y las de abajo son principalmente determinadas acciones europeas llevadas a cabo por la Comisión Europea. Muchas de ellas se trabajan en modo de clúster o en modo de consorcios, ¿no? Existe como una agrupación de empresas que reciben unos fondos por parte de la Comisión Europea, pues para
mejorar el uso de plataformas tecnológicas pues, dentro de destinos y dentro de empresas turísticas, ¿no? Bueno, he querido incorporar esta parte de oportunidades de financiación dentro de esa parte de tecnología. Hemos hablado todo el tiempo de destinos de turismo inteligente, de destinos turísticos, pero vamos a concretar un poquito más qué es eso de destinos turísticos inteligentes, cómo se está analizando en España, qué elementos se tienen en cuenta y cómo se está analizando en Europa, porque existen bastantes diferencias. Bueno, los destinos turísticos inteligentes nacieron de lo que eran ciudades inteligentes. Seguramente esto os suena, Smart Cities, ¿no? Las Smart Cities, principalmente lo que se analizaba es cómo se aplicaba la tecnología en las ciudades para mejorar la gestión de los propios recursos de la ciudad, ¿no? Cómo se aplicaba la tecnología pues, para mejorar los servicios sanitarios, mejorar el tráfico, mejorar el uso de residuos, esa aplicación de la tecnología para mejorar la gestión de los recursos de ese propio destino. Este elemento se sigue analizando dentro de destinos turísticos inteligentes, pero se ha dado un paso más, ¿vale? Entonces ya no solamente vamos a analizar la tecnología, sino que vamos a analizar otros pilares que van a generar una mayor eficiencia y un mayor beneficio dentro de los propios destinos. Bueno, aunque he definido al inicio que era turismo inteligente, os he querido ofrecer aquí de nuevo la definición de turismo inteligente por parte de la investigadora que más sabe de turismo inteligente, que es Ulrike Kretzer. Aunque ella es de Viena, bueno, lleva viviendo durante muchos años en Estados Unidos, ella fue la creadora del concepto de turismo inteligente. Yo estuve liderando un proyecto Marie Curie en San Diego y bueno, pues quedé con Ulrike en varias ocasiones en Los Ángeles, que es donde ella vive, y la verdad es que bueno, pues es apasionante quedar con ella y conocer, ¿no? Pues, cómo ve las ciudades, cómo ve los destinos, ¿no? Y cómo ella intenta aplicar la tecnología y otros elementos dentro de los destinos, ¿no? Entonces, bueno, Ulrike Kretzer fue es una persona súper joven, creo que tiene 44 años, no penséis que es una persona mayor, pero tiene una visión tremenda de cuál es el futuro del turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ella define el turismo inteligente como esa combinación, ¿no? De la tecnología y la sostenibilidad, pues para, bueno, pues, al final, pues generar una mejor experiencia en el turista y un mayor bienestar en el propio residente. Además, habla del turismo inteligente como una combinación de elementos. Por un lado, tenemos el propio destino inteligente, ¿vale? Cómo aplicamos la tecnología y la sostenibilidad en el propio destino, pero cómo tenemos de tener en cuenta un ecosistema dentro del propio destino, una serie de empresas, una serie de actores que forman parte de ese destino, cómo tenemos que tener en cuenta a los consumidores a través de la creación de experiencias inteligentes y cómo los datos son una parte fundamental en la conexión de todos esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es su concepción de turismo inteligente. Aquí he aportado algunas definiciones de turismo inteligente y lo comparo con destino turístico inteligente. En turismo inteligente, principalmente mido sostenibilidad y tecnología para mejorar el bienestar de los residentes y mejorar experiencias de los turistas. Sin embargo, cuando analizo destinos turísticos inteligentes, tengo en cuenta más pilares. Ya no solamente tengo en cuenta la sostenibilidad y la tecnología, sino que tengo en cuenta otros elementos. Esos elementos van a ser diferentes si me estoy centrando en España o si me estoy centrando en Europa. En España, otros pilares que se consideran importantes para que un destino turístico sea inteligente son, por ejemplo, la accesibilidad.
Accesibilidad en cuanto a infraestructuras que tenga el destino, accesibilidad en cuanto a plataformas digitales que sean accesibles para personas que tengan alguna necesidad especial. Otro elemento importante es la innovación, la creatividad. El elemento innovador también se valora para saber si un destino es inteligente o no. La gobernanza, la colaboración entre el ámbito público-privado, ¿vale? Son otros elementos que se consideran importantes para que un destino turístico sea inteligente en España. En Europa se considera muy importante la gestión de los datos, se considera como un pilar básico y la creatividad se considera como un pilar único. En España se engloba junto a la innovación tiene más peso, sin embargo en Europa la creatividad y el hecho de que un destino tenga mucho patrimonio artístico permite hacer que el destino pueda ser inteligente. Es decir, existen como algunos pilares diferentes en cuanto al análisis que se hace en España y el análisis que se hace en Europa. ¿Beneficios que tiene el hecho de que un destino pueda ser inteligente? Bueno, permite dar mayor valor al destino porque se tienen en cuenta elementos más innovadores, de creatividad, mejor accesibilidad, aumento de la competitividad, mejora de la eficiencia de los propios procesos, impulsa el desarrollo sostenible, mejora la calidad de vida y la calidad de estancia de los turistas, que además permite la dinamización económica del propio territorio, ¿no? Bueno, algunos beneficios que hemos ido desmembrando y que tampoco quiero volver a repetir. Vamos a centrarnos en el ámbito español y vamos a ver cómo se analizan los destinos turísticos inteligentes en España. Los destinos turísticos inteligentes dentro de España los analiza principalmente Segitur. No sé si os suena. Es una entidad público-privada que depende del Ministerio de Economía, Industria y Turismo. Y bueno, pues ha creado una red que se llama Red de Destinos Turísticos Inteligentes, en el cual, bueno, pues en esa red se van asociando diferentes ciudades, diferentes pueblos, diferentes destinos que quieren ser inteligentes. Para ello tienen que cumplir una serie de estándares, una serie de... tienen que llevar a cabo una serie de actividades pues para formar parte de esa red, ¿no? Y para ir mejorando en cuanto a su inteligencia. ¿Cómo gestiona Segitur esa red de TI, esa red de destinos turísticos inteligentes? Principalmente la gestiona a través de una serie de normas, a través de una serie de estándares de calidad que se lanzan a través de la UNE y que deben de cumplir esos destinos, ¿no? Aquí aparecen las normas UNE que se han publicado hasta el momento. Bueno, las primeras estaban vinculadas a indicadores de destinos turísticos inteligentes, pero vamos a ver que esas normas se están ampliando hacia otros actores dentro del destino. Pues se ha lanzado una norma de hotel digital inteligente, aunque no está implantada. Se está llevando a cabo una norma vinculada a cómo deben de ser las páginas web de un destino turístico, más centrada en la conexión wifi en playas. Se está haciendo una plataforma inteligente de destino. Se acaba de lanzar en Fitur una norma vinculada a la conversión de empresas turísticas en empresas turísticas inteligentes. Es decir, vemos que se lanzan normas, entonces lo que hace Segitur es intentar adaptar las características de las empresas o de los destinos a los criterios que establecen esas normas, ¿no? Intentan que cumplan los indicadores que aparecen en esas determinadas normas. Además de la red de TI que ha creado el Ministerio, ¿no? A través de Segitur, existe
existe otro organismo que es Invatur, que bueno, pues, está en la Comunidad Valenciana y lo que ha creado es como una red dentro de la Comunidad Valenciana para crear destinos turísticos inteligentes dentro de esa comunidad. Invatur tiene mucha fuerza y ha creado protocolos súper interesantes, súper importantes, ¿no? De hecho, Benidorm, que todos los conocemos como un destino de turismo de masas, es un destino súper inteligente. Es el destino más inteligente que existe en el mundo, Benidorm. De hecho, bueno, dentro de la red DTI veremos que hay muchos miembros, pero no todos los destinos están certificados como destinos inteligentes. Forman parte de la red, pero el que formen parte de la red no quiere decir que estén certificados. Y el primer destino en certificarse fue Benidorm. Y a lo mejor ahí, bueno, va cambiando la red. Hasta hace poco había como 400 destinos afiliados a esa red, pero habrá como 7, 8 destinos certificados únicamente. Es decir, bueno, vemos que la Comunidad Valenciana tiene un peso muy importante. Tanto Segitur como Invatur colaboran, llevan a cabo acciones conjuntas y, bueno, pues por ejemplo, se está creando una plataforma inteligente de destino a nivel nacional, pues las dos organizaciones están colaborando juntas, ¿no? Estos son los miembros, va variando mucho porque, bueno, pues para entrar en esta red los destinos tienen que pagar un canon importante. Sí. Entonces, bueno, pues vemos que existen cambios dentro de esa red. En la actualidad hay 588 miembros, 386 destinos, 74 empresas y otros miembros institucionales, ¿no? Bueno. ¿Y qué se mide dentro de España? Pues principalmente la gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad son elementos que se consideran para que un destino sea inteligente. Esto es Benidorm y cómo, bueno, pues ha ido desarrollando diferentes sensores dentro del municipio, sobre todo para recoger datos y para la toma de decisiones a partir de los datos. Por ejemplo, durante la pandemia esos sensores les sirvieron mucho les ayudó a saber qué playas tenían mayor influencia y cómo podían llevar pues, turistas de una playa a otra, ¿no? A través de pues, la afluencia de público que había en cada una de esas playas. Bueno, esto es simplemente una infografía que bueno, pues, permite ver cómo puede ser el destino turístico del futuro. Si queréis os puedo aportar toda esta información que tenéis aquí, ¿no? Y cómo, bueno, pues, existe una tendencia importante sobre todo a que las organizaciones turísticas puedan ser inteligentes, no solamente los destinos, ¿no? Un ejemplo es los hoteles. Yo estoy trabajando mucho en hoteles inteligentes. Estoy liderando un proyecto con la Universidad de Abu Dhabi en temas de investigación y en cómo crear certificados reales, ¿no? de hoteles inteligentes. Bueno. A nivel europeo, ¿cómo se están analizando los destinos turísticos inteligentes? He colaborado hasta hace poco en un proyecto europeo piloto para ayudar a los destinos a mejorar su inteligencia turística. Hasta ahora en Europa no se había hecho nada de destinos turísticos inteligentes. Y bueno, pues participé con otros 9 expertos en asesorar a 50 destinos europeos en la mejora de su inteligencia, ¿no? En la mejora de su eficiencia. Para ello tuvimos en cuenta 5 pilares. La mejora de la estrategia y la gobernanza dentro del destino, la recogida de datos, la formación, la transferencia de conocimiento y la creación de ecosistemas y colaboración público-privada. Entonces, íbamos de la mano de esos destinos, aunque luego más en profundidad, con sesiones personalizadas, pues cada experto pues, llevaba en torno a 8 o 10 destinos y bueno, pues las ayudábamos en esos determinados pilares pues, para que ellos bueno, pues fuesen mejorando sus actividades, ¿no? Y sobre todo que entre ellos
pudieran colaborar. Bueno, y simplemente he querido plasmar algunas actividades o algunas iniciativas a nivel europeo, cómo se publican determinadas publicaciones vinculadas a turismo inteligente, cómo, pues, sobre todo la sostenibilidad y la tecnología pues, se está desarrollando dentro de Europa a través de diferentes acciones, cómo se hacen diferentes competiciones entre destinos para hacer, ¿no?, que incorporen estos determinados pilares, cómo hay determinadas iniciativas que permiten que los propios destinos se ayuden en cómo mejorar algunas acciones, por ejemplo, mejorar la accesibilidad dentro del destino o mejorar el uso de alguna tecnología específica, por ejemplo, el uso de un gemelo digital. Cómo se está creando un espacio de datos, ¿no?, a nivel europeo. Esta es una tendencia muy importante. Otro proyecto muy importante es el desafío de las 100 ciudades inteligentes, ¿no? Aquí un grupo de expertos asesoran a 100, hay más de 100, en la última convocatoria 136 ciudades europeas, a mejorar sobre todo temas de gestión de datos, de gobierno abierto, de habilidades, de formación, pues bueno, pues diferentes tendencias a nivel europeo. Y quería terminar esta charla con algunos ejemplos, tanto de España como de Europa, vinculados al uso de la tecnología y al uso de la sostenibilidad, ¿no? Hay muchos ejemplos, he seleccionado algunos que bueno, yo conozco un poquito más de cerca. Por ejemplo, dentro de Andorra está el Andorra Living Lab, es un laboratorio en el cual confluyen científicos, investigadores, administraciones públicas, tecnólogos y los propios residentes para crear innovaciones dentro del propio destino. Por ejemplo, la última investigación que han hecho es la de crear una app para identificar los patrones de comportamiento de los turistas y hacer que intenten utilizar lo menos posible su transporte, su vehículo, y que utilicen más el transporte público o otro tipo de sistemas para intentar pues, evitar la contaminación dentro del propio destino, ¿no? Se han creado laboratorios dentro de ese destino de Andorra para crear ideas innovadoras, en este caso para mejorar la sostenibilidad. O, por ejemplo, Benidorm hace iniciativas cada 2x3, pero una de las últimas es la creación de una plataforma digital para prevenir determinados impactos o catástrofes naturales que pueda sufrir el propio destino. Otro ejemplo que tenemos es el de Chiclana. Chiclana tiene una población flotante, es decir, población no censada dentro del destino, muy abundante, ¿no? Pues personas que van de vacaciones, que tienen su segunda residencia en Chiclana. Entonces lo que hace es medir los residuos que se generan por esa población flotante para determinar, bueno, miden los residuos que se generan en Chiclana para determinar cuál es el nivel de población flotante que puede tener el propio destino, ¿no? Y de esa forma, pues, tomar acciones vinculadas a la gestión de recursos dentro del propio municipio. O cómo se hacen determinados elementos vinculados a economía circular, tecnología y turismo. Dentro de la Ribera de Navarra han llevado a cabo dos iniciativas. Por un lado, transformar las antiguas cabinas de teléfono en puntos de información turística, y por otro lado han creado una aplicación móvil en el cual, bueno, pues, el turista pues, puede ver tanto los monumentos que hay dentro de ese destino, como diferentes eventos, como diferentes restaurantes, lugares de alojamiento que puede encontrar en ese lugar. Santander es pionera sobre todo con la gestión de la ciudad. Ha creado una plataforma única, plataforma Santander Smart City, que lo que hace es incluir en una misma plataforma diferentes elementos vinculados con la gestión de la ciudad, ¿no?
Pues bueno, pues es bastante interesante y le permite sobre todo pues mejorar la sostenibilidad en la gestión del agua, iluminación, calidad del aire, uso de energías renovables. Bueno. Otro ejemplo, Torremolinos. Torremolinos utiliza a los propios habitantes para que hablen del propio destino. Ha creado una campaña y una página web que denomina, perdonad por el error, Anfitriones Digitales y My Torremolinos, en el cual los propios habitantes de Torremolinos cuelgan fotos de aquellos elementos que son más importantes para ellos. Para uno puede ser una playa, pero para otro puede ser una heladería. Entonces, al final es turismo regenerativo, ¿no? Intentar ofrecer pues, qué es lo que tiene su localidad para atraer a otras personas al propio destino. O por ejemplo, el uso de juegos, ¿no? Para mejorar la experiencia en el destino. Gijón lanzó un juego denominado Marco Topo Club, en el cual bueno, pues, se hacían preguntas vinculadas al propio destino, en el cual podían participar todos los miembros de la familia. De esa forma, bueno, pues, la experiencia en el destino es mucho más interesante. Ejemplos de realidad aumentada, realidad virtual, Gijón, otras zonas de Europa, ¿no? Aquí en Valdepeñas también lo tenemos recientemente, ¿no? Cómo se ha incorporado la experiencia de realidad virtual aumentada en el Cerro de las Cabezas. O Campo de Criptana, soy codirectora de un aula con Campo de Criptana, entonces, bueno, pues todos los años, todos los veranos hacen el Iron Fest, en el cual hacen conciertos en bodegas, entonces, bueno, pues permite, pues, valorar mucho más lo local, ¿no? Turismo regenerativo al final. Y bueno, pues en otros lugares del mundo pues también se intenta emplear la tecnología para, pues, por ejemplo, en Turquía, en Antalya, utilizan diversos sistemas tecnológicos para intentar pues, conducir el tráfico, sobre todo en determinados momentos del año, en verano, que hay más tráfico, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Cómo se intentan generar determinados festivales gastronómicos para, bueno, pues, apreciar mucho más los productos locales. Cómo se hacen determinadas aplicaciones para ofrecer, pues, información turística de ese destino, ¿no? Yo recomiendo siempre utilizar una única app para el propio destino, ¿no? Para no volver loco a esos turistas. De esta forma nosotros podemos recoger datos y, como decía, crear una única app para el propio destino. O cómo podemos crear sistemas de parking inteligente, ¿no? Para saber, pues, en qué zona puedo aparcar, ¿no? Cuando estoy visitando un determinado destino. Cómo puedo crear códigos QR en determinadas rutas que yo haga para ciclistas o para senderistas. De esta forma, pues, yo recojo datos, se pueden crear promociones dentro de esa app y además permite que se hagan colaboraciones entre los diferentes agentes del propio destino, sistemas inteligentes de paradas de autobús con uso de Wi-Fi, permite también gestionar datos. Y bueno, pues quería terminar con un ejemplo también de turismo regenerativo, pues, en este caso en Australia, ¿no? En cómo, pues, un visitante que visita ese destino, pues, puede pasar un día con una comunidad local y enseñarle, pues, cómo hacen el cultivo, cómo es su ganadería, cómo es un día normal, ¿no? de estos habitantes locales, y de esta forma empaparse de esa forma de vida y de esa forma de ver la vida, ¿no? en ese lugar. Bueno, y todos estos elementos al final pues tienen determinadas implicaciones para el sector turístico. Crean mayor productividad, mayor valor añadido, permiten la co-creación de valor dentro de ese destino. Es muy importante esa concienciación, ¿no? Esa formación de la importancia de estos elementos para las empresas turísticas, para los gestores del destino. Y bueno, pues al final lo que debemos de intentar llevar a cabo es
crear una colaboración entre todos, ¿no? Para que al final pues, se creen estas sinergias, mejorar la vida de los residentes y crear mejores experiencias para esas personas que visitan ese destino, ¿no? Me gusta acabar siempre con una frase de Marie Curie. En este caso quería acabar con esta. Cada uno de nosotros debe de trabajar para su propia mejora y al mismo tiempo compartir una responsabilidad general para toda la humanidad. Cada uno, bueno, pues buscamos nuestro único beneficio, pero al final pues tenemos que intentar hacer que ese beneficio sea compartido, ¿no? Y generar beneficios para nuestro territorio, destino en el que vivimos. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Próximamente